Ok, vamos entonces a C#, Share Develop. Vamos a implementar el ejercicio número 1 de la lección número 12. Ok, dice, diseñar un algoritmo que permita generar e imprimir la siguiente serie de números. 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Ok, entonces en este caso, lo que se nos pide, dice hasta n, ¿no es cierto? La siguiente serie de números, de 1 hasta n, de 2 en 2. Eso es lo que nos pide el enunciado. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Primero tenemos que ingresar n. Si n valiera, por ejemplo, 15, ¿no es cierto? Si n valiera 15, ahora sí. Si n valiera 15, entonces lo que debería hacerse es imprimir, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. ¿Ok? Entonces, lo que observamos en el código, lo que tenemos que observar en el código es lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que se repite? Esta es una instrucción de lectura, ¿no es cierto? Leer n. Sin embargo, esta es una instrucción de escritura. ¿Escribir qué? 1, escribir 3, escribir 5, escribir 9, o perdón, 7, escribir 9, escribir 11, escribir 13, escribir 15. Entonces, si observamos, ¿qué es lo que se repite? Se repite escribir, ¿correcto? Se repite la instrucción escribir, díganme, ¿cuántas veces? Las veces que tengamos, ¿no? 2, 4, 6, 8 veces en este caso, 8 veces, ¿sí? 8 veces se repite la instrucción escribir, ¿ok? ¿Están observando mi pantalla, jóvenes? Confirmen, por favor. Observan mi pantalla. Sí, profesor. Ok. Entonces, lo que tenemos que observar acá es decir, ¿no? ¿Qué es lo que se repite? Ah, ya, se repite la instrucción a escribir, ¿ok? La instrucción a escribir. ¿Pero qué está escribiendo? Está escribiendo un valor, el valor de una variable que varía de 1 hasta 15. Ah, ya, entonces este 1, este 3, es un valor depositado en una variable. ¿Okay? Valor depositado en una variable. Y esa variable podría ser ¿qué? Podría ser un contador que va a ir desde 1 hasta 15, de 1 en 1. ¿Ok? De 1 en 1. Eso ya lo hemos analizado, ¿sí o no? Ya lo hemos analizado. Entonces, para implementar nuestro programa en C#, lo que tenemos que hacer es ¿qué? Trabajar mínimamente con dos variables. Una variable que sea n, que va a ser el límite de nuestro rango, y otra variable que va a ser contador, que va a ir desde ¿cuánto? Desde 1 hasta 15, que en este caso sería n, ¿no es cierto? En nuestro caso sería n. Entonces es lo esencial que tenemos que entender para poder implementar estructuras repetitivas. ¿Ok? A ver, seguimos. Entonces nos vamos a C# y vamos a declarar nuestras variables. Declaración de variables. Entonces, observando nuestro código, vamos a necesitar mínimamente dos variables, n, decía, y contador. ¿Ok? Entonces voy a declarar, ¿de qué tipo será n? Por lo pronto lo vamos a declarar en int n, y la variable contador. Cuando una variable se va a utilizar como contador dentro de un programa, normalmente esta variable debe ser de tipo entero. ¿Okay? Contador.
Pero ya les había dicho, normalmente cuando se trata de mostrar en pantalla o implementar un programa que muestre secuencias de números, no necesariamente tenemos que utilizar una variable contador, ¿no? Hay variables o identificadores específicos para este tipo de estructuras. Y les había dicho que podríamos utilizar i, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestras dos variables. Ok, ya tenemos nuestras dos variables. Ahora viene la lectura de datos. Entonces acá le vamos a decir console .iline y le vamos a decir programa que muestra secuencia de números de 2 hasta n. Ese es nuestro programa. Eso es lo que va a hacer nuestro programa. A continuación le decimos whileLine ingrese el valor para n. Ok, eso lo vamos a leer en n. Recordamos cuál sería la instrucción para leer el valor de n. A ver, ¿quién me lo escribe? ¿Cuál sería la instrucción? ¿Cuál sería la instrucción? A ver. Para capturar el valor de n. Vamos, jóvenes, tenemos que recordar. ¿Doble? N igual. Me están hablando por el... N igual. Ya, n igual. ¿Qué más? Align punto parse. Ok. ¿De quién? Del console. Console Read. Ok. Entonces readline es un método, no se olviden, debe llevar paréntesis y paréntesis aquí. Ok, esa sería la instrucción de lectura. No se olviden, el console, primero está la consola, luego el método, readline. ¿Ok? Primero está la consola. Por eso primero, la clase que engloba a estos métodos para escritura y lectura de datos está dentro de la clase console. Por eso primero tenemos que decir console. ¿Ok? Listo. Una vez capturado el dato, ahora vamos a implementar, vamos a utilizar las tres estructuras ¿ya? Para este mismo ejemplo. ¿Ok? Entonces dice que los valores a mostrar deben empezar en 1. ¿Ok? Entonces, contador, o en nuestro caso, la variable i, debería empezar en ¿cuánto? En 1, ¿no es cierto? En 1. ¿Ok? Entonces le vamos a decir i igual a 1. ¿Cómo se conoce a esta operación? ¿Cómo se conoce a esta operación? Jóvenes. ¿Cómo se conoce a esa operación? Inicializar. Inicializar. Inicialización. Ok, muy bien. Estamos inicializando la variable i. Estamos dándole el valor inicial. ¿No es cierto? Y ahora hacemos. Vamos a utilizar en primer lugar un while. ¿Ok? Definimos el cuerpo del while. Entonces, dentro de los paréntesis debe implementarse la condición. El while equivale a decir mientras. Es la estructura mientras. ¿Ok? Mientras, condición, ¿no es cierto? Hacer. A eso equivale a decir while. ¿Ok? While. Entonces, ¿cuál sería la condición? While. Que se repita ¿qué? ¿Cuál sería la condición? ¿Cuál sería la condición? ¿Perdón? No lo escuché bien. ¿Cuál sería la condición? Mientras que. Y con incrementos, acá hemos dicho, ¿no? Con incrementos de 2 en 2. Eso es lo que va a suceder con la variable. Entonces, mientras que
Mientras que está sucediendo, mientras que 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y ahí acaba. Mientras I sea menor o igual que N. Esa sería la condición. ¿Ok? Mientras I sea menor o igual a N. Entonces, si N valiera 15 e I está inicializada en 1, ¿no es cierto? Pues pregunta, 1 es menor o igual que 15, ¿no es cierto? Sí, ya, entonces ingresa a la estructura. Ingresa a la estructura y ejecuta la instrucción que le vamos a indicar. Entonces, en este caso, para que muestre en pantalla el valor de I, le vamos a decir así, write line. Entonces, en este caso solamente tiene que mostrar el número, solamente los valores que tenemos ahí seleccionados. Entonces, ya no utilizamos nada, sino simplemente decimos I, mostrar el valor de I. ¿Ok? Eso es lo que tiene que hacer acá, mostrar el valor de I. Y lo siguiente que habría que hacer es incrementar el valor de la variable I, ¿no es cierto? I es igual a I más 2. ¿Ya? ¿Listo? Todos lo implementaron. Eso sería con el Y. ¿Ok? Lo vamos a probar. Ingrese el valor para N, 15. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. ¿Ok? Entonces, la estructura while, que en pseudocódigo significa mientras, ¿no es cierto?, necesita de una condición que tiene que cumplirse para que puedan ejecutarse las instrucciones dentro de la estructura. ¿Okay? Las instrucciones que están declaradas dentro de la estructura. Si la condición, si el evaluar la condición diera como resultado falso, entonces ¿qué sucedería? Finaliza la estructura. Finaliza la estructura y continuaría con el resto de instrucciones del programa. ¿Ok? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? A ver, el valor de n va a ser leído desde el teclado. Este valor lo vamos a asignar desde el teclado. ¿Ok? ¿Lo probaron, jóvenes? Confírmenme, por favor, para hacer una modificación que podemos hacer en C. Sí, profe. Ya, miren, ve. Esta instrucción es un incremento, ¿no es cierto? ¿Ya? En C#, ¿ya? En C#, estos incrementos nosotros los podemos representar también de esta manera. I más igual 2. ¿Ya? Entonces, si yo, en vez de declarar esta instrucción, dijéramos I más igual 2, ¿ya? Equivale exactamente a decir, ¿ya? Equivale a decir exactamente I es igual a I más 2. ¿Ya? Es exactamente igual. Si yo dijera, por ejemplo, I es igual a I más 1, ¿ya? Si necesitara decir esa expresión, yo podría decir I más, que es idénticamente igual a esta instrucción de acá. ¿Listo? Entonces, fijémonos, en C# yo puedo utilizar estas instrucciones de incremento, igual de decremento. Si quiero descontar, si quisiera descontar, yo podría decir I menos menos. Esto equivaldría a decir I es igual a I menos 1. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera incrementar
de 2 en 2, decrementar de 2 en 2, tendría que decir i menos igual 2, que equivaldría a decir exactamente i es igual a i menos 2. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? Entonces son operaciones de incremento y decremento. Hay dos tipos, ¿ya? Eso va a estar en el material. Posincremento y preincremento, ¿ya? Pos cuando el operador está después. Este es posincremento, ¿ya? Después de usar la variable, se incrementa el valor de la variable, ¿ya? Preincremento sería este de acá, ¿ya? Más i. Ese sería preincremento, ¿ya? Entonces esto sería posincremento y esto sería preincremento, ¿ya? Pre. ¿Qué significa pre? Antes de usar la variable se incrementa y pos, después de usar la variable, se incrementa. Lo vamos a ver posteriormente, en un pequeño ejercicio que les voy a mostrar. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a utilizar las notaciones contraídas de C#, lo correcto, ¿ya? Entonces, como se trata de que la variable i se incremente de 2 en 2, entonces le vamos a decir i más igual 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Y va a ejecutar lo mismo. Hace lo mismo, incrementa de 2 en 2, ¿ya? Ok, este mismo programa lo vamos a hacer ahora utilizando do while. Entonces igual, y tiene que empezar en 1. No se olviden, siempre debe haber una instrucción que asigne el valor inicial para la variable de control, de la estructura. En este caso, la variable i se ha convertido en una variable de control. ¿Okay? Se ha convertido en una variable de control. Ella es la que va a controlar las repeticiones de la estructura, ¿no? ¿Ya? Mientras i, en este caso, sea menor o igual a n, se va a repetir la estructura. Entonces nuestra variable de control, ¿quién es? La variable i. ¿Y cuál es el límite para esta variable de control? El valor que contenga n. ¿Ya? Ese es el límite. Muy bien, entonces siempre antes de entrar a una estructura repetitiva en la que se use una variable de control, esa variable de control debe ser inicializada, ¿ya? Entonces por eso estoy volviendo a poner i igual a 1. Entonces ya ahora decimos do, ¿no es cierto? Do, y al final debe ir el while con su condición, ¿cierto? ¿Sí? Y al final de esta condición más bien punto y coma, ¿ya? El do while se utiliza así: do, que significa hacer las instrucciones que nosotros hayamos indicado dentro del cuerpo del programa, ¿no? Acá van ahí las instrucciones, ¿sí? Y el while seguida de la condición que se va a evaluar al final de la estructura. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las instrucciones acá? Ya estas mismas de acá, ¿sí? Lo mismo. Entonces, i igual a 1, hacer. Eso significa, do significa hacer, ¿no es cierto? ¿Hacer qué? Ya. Hacer, ejecutar estas instrucciones, escribir i y luego incrementar el valor de la variable i en 2. Entonces acá le vamos a poner acá un mensajito, console, writeline, usando do while, así le vamos a decir, usando do while. Esto va a ser usando while, acá le vamos a decir usando while, ¿no es cierto? While condition, y acá es usando do while condition, ¿no es cierto? Ya está.
A ver, vamos a probar nuestro programita. Perdón, acá la condición, ¿cuál sería? Mientras i sea menor o igual a n. No va a variar la condición. La condición va a ser la misma. A ver, probemos. Ejecutamos. Ingresamos el valor para n. Ahí está, ¿no? Usando while, 1, 3 hasta 15. Usando do while, 1, 3 hasta 15. ¿Listo? La única diferencia es que en el while primero se evalúa la condición y luego se hacen las cosas. En el do while primero se ejecutan las instrucciones y luego se evalúa. Esa es la diferencia, ¿ya? Esa es un poco la diferencia. Y vamos a ver ahora cuál es cuál es el tipo de aplicaciones en los que mejor se aplican do while. ¿Ya? Seguimos. ¿Cuál es la otra estructura que conocemos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la otra estructura? ¿Cuál es la otra estructura? For. Muy bien. Entonces usando for. Igual, for condition. ¿Ok? Esa es la tercera estructura. Entonces, en el caso de la estructura for, habíamos dicho, ¿no? Decía el algoritmo, ¿no? Para variable de control igual a valor inicial, ¿sí? Hasta un valor inicial, ¿ya? Hasta un valor final. Hasta un valor final, ¿sí o no? Con pasos, o sea, incremento o decremento, ¿sí? Y luego viene el cuerpo del programa, ¿sí o no? Hasta fin, pare. Esa era la estructura for. Entonces, ¿cómo lo implementamos en C? En C la implementamos de la siguiente manera. For, abrimos llaves, ¿ok? Abrimos llaves, variable de control, que en este caso va a ser la variable i, valor inicial, punto y coma, condición, mientras i sea menor o igual que n, punto y coma, ¿correcto? Con incrementos de 2 en 2. Cuerpo de la estructura, ¿ya? Pues hemos recordado cómo se usaba, pero ahora ya estamos hablando de la implementación. Entonces el for se implementa de esa manera. For, variable de control. ¿Cuál va a ser la variable que va a controlar la estructura? En nuestro caso va a ser la variable i, que va a ir desde 1 hasta n. Entonces decimos for, variable de control, valor inicial. ¿Cuál va a ser el valor inicial de la variable i o de la variable de control? 1. ¿Hasta cuánto tiene que variar i? Ya, hasta n. O mientras i sea menor o igual que n, ¿no es cierto? Con incrementos de 2 en 2. Todo eso ya se pone en la cabecera de la estructura for, ¿no? Por eso ya no hemos inicializado acá afuera. De lo contrario hubiéramos tenido que inicializar acá, i igual a 1, pero ya no tiene sentido en el caso del for. En el caso del for ya no tiene sentido porque la inicialización se hace dentro de la estructura. ¿Ok? E incluso nosotros podemos declarar la variable dentro de la estructura. Yo puedo hacer así, int j. Si quiero utilizar j, por ejemplo. ¿Ya? Int j. Ya. Además de poderla inicializar la variable, la puedo declarar en ese momento. ¿Ya? La puedo declarar. Me permite eso hacer el for, pero no el while, no el do while. ¿Ok? Pero lo correcto es que las variables se declaren previamente, así que lo mejor es declarar siempre al inicio nuestras variables. ¿Ok? Seguimos entonces. ¿Cuáles serían las instrucciones que tendrían que repetirse? ¿Cuáles serían? A ver, primero queremos que muestre el valor de i, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El valor de i.
¿Qué más? Le agregamos acá y más igual 2. ¿Qué hice? ¿Le agregamos o no? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Le agregamos ahí el incremento? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. Porque ya arriba en la condición hemos puesto y más igual a 2. Claro, porque ya en la definición de la estructura ahí está el valor inicial, el rango final y el incremento. Entonces en el for ya no tiene sentido hacer esto. ¿Ok? Y la estructura quedaría solamente así. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta en el for, variable de control, valor inicial. Inicializamos la variable. Indicamos hasta dónde tiene que llegar la variable de control, hasta n. Y además indicamos los pasos, incrementos o decrementos. En este caso, incrementos de 2 en 2. ¿Listo? Y dentro de la estructura, las instrucciones que tienen que ejecutarse. Pero a diferencia de while y de do while, en el for ya no necesitamos definir el incremento o el decremento dentro de la estructura, sino en la cabecera, en la declaración de la estructura. ¿Ok? Entonces, siempre que nosotros utilicemos estructuras repetitivas, ¿no?, debe haber una instrucción dentro de ellas que modifique en algún momento el resultado de la condición. ¿Ya? Siempre. Si utilizamos while o do while, debe haber una instrucción dentro de la estructura. ¿Ya? En este caso es este, el incremento. En el for igual, el incremento se define en la cabecera. ¿Listo? A ver, probamos nuestro programa. Ejecutamos. Valor para n, 15. Ahí está. Usando while, usando do while, usando for. ¿Listo? Muy bien. Entonces hemos hecho un repaso de las 3 estructuras repetitivas que podemos... Claro, para ciertos casos el for es mucho más práctico. Cuando se trata, por ejemplo, de gestionar valores numéricos, ¿no? Una tabla de multiplicar, la serie de Fibonacci, potencia, raíz cuadrada, multiplicaciones sucesivas, todo lo que se trate de operaciones con valores numéricos, secuencias, cálculos con valores numéricos, es mejor utilizar for. Es mucho más práctico, como dice su compañero. Pero en otras situaciones, repetir, por ejemplo, conjunto de instrucciones para la captura de datos, para validar, por ejemplo, el ingreso de valores, etc., es mucho mejor while o do while. ¿Ya?